En este vídeo voy a tratar el tema de, pues como dice en el título, ¿para qué tanta técnica, no? Es decir, ¿por qué subir del todo si puedo subir hasta la mitad? ¿Por qué bajar del todo si puedo bajar hasta la mitad? ¿Por qué poner los codos por aquí si yo los pongo así? ¿Por qué poner las escápulas de esta forma y no de esta otra? Bueno, pues lo voy a dividir en dos partes para que se entienda fácilmente por qué yo y mucha gente dice en sus vídeos que hay que hacer los ejercicios con una técnica correcta. Que no es por ser tiquismiquis ni perfeccionista ni historias de estas, sino que tiene sus razones el hacer un ejercicio correctamente. Y en primer lugar tenemos, me imagino que ya lo sabréis, el tema de las lesiones. Si tú haces un ejercicio mal hecho, tienes más probabilidades de lesionarte que si lo haces bien. Por ejemplo, si estás haciendo muscle-ups a un codo, o back lever arqueado o cosas de estas, pues tus probabilidades de lesionarte aumentan exponencialmente porque estás haciendo un ejercicio complejo con una mala técnica. Por ejemplo, en el caso del muscle up a un codo, pues el codo sufre mucha tensión al pasarlo por encima de la barra, y en el caso del back lever arqueado, la columna vertebral está puesta en una posición muy mala y pues si lo haces una vez así o dos o tres no te va a ocurrir nada, pero si lo haces todos los días, a largo plazo en algún punto, sí o sí te vas a lesionar. Y resulta que no son lesiones que duran 2 o 3 días y luego estás como nuevo, sino que son lesiones que pueden llegar a durar meses y meses y meses. Y obviamente si se pueden evitar, pues mejor que mejor. Por otro lado, si simplemente eres un principiante que estás haciendo dominadas sin subir del todo o flexiones sin bajar del todo o historias de estas, pues en ese caso no te va a ocurrir nada porque el hecho de no completar el rango de movimiento de un ejercicio no es lesivo. Pero te va a ocurrir otra cosa que voy a explicar ahora a continuación. Aún así, te puedes lesionar si haces un ejercicio fácil con mala técnica, por ejemplo en las flexiones. Si pones los codos hacia los lados en vez de hacia detrás, pues es muy fácil lesionarse la articulación del codo. O si te arqueas mucho y lo haces así siempre, también es fácil lesionarse. Ahora sí que voy a pasar a explicar el tema el segundo punto de por qué hay que hacer un ejercicio bien, que es el progreso a largo plazo. Es decir, tu progreso a largo plazo, tanto de fuerza como de hipertrofia o de lo que sea que estás buscando, se va a ver perjudicado si haces los ejercicios mal. Voy a usar el ejemplo de las dominadas supinas para que se entienda por qué tu fuerza y la ganancia de músculo se verá mal afectada si haces las dominadas con poco rango, digamos. Por ejemplo, si estás haciendo dominadas supinas subiendo solo desde abajo hasta la mitad, digamos que ese es tu rango de movimiento, pues lo que va a ocurrir es que con el paso del tiempo sí te harás más dominadas y tal, pero el día que intentes subir del todo no vas a poder porque tú nunca has ganado fuerza en la segunda mitad del ejercicio. Lo mismo pasa si lo haces al revés. Si tú solo subes desde la mitad hasta arriba y todo el rato las haces así, pues te harás cada vez más dominadas, pero cuando intentes subir desde abajo del todo, ni siquiera vas a poder salir de esa posición porque nunca has ganado fuerza en la primera mitad del ejercicio, es decir, es el caso contrario al anterior. Entonces, para poder ganar fuerza sobre todo el rango de movimiento de un ejercicio, pues hay que completarlo, obviamente, hay que subir desde abajo hasta arriba y bajar desde arriba hasta abajo, es así de sencillo. Por otro lado, los músculos también se van a ver afectados negativamente por hacer las dominadas con poco rango o cualquier ejercicio con poco rango. En el caso de las dominadas supinas, pues por ejemplo, al partir de la posición inicial de colgado, pues los músculos que están alrededor de las escápulas se activan mucho más que durante la parte superior en la que tú te empiezas a pegar hacia la barra, que ahí es donde tiras más del bíceps, ¿no? Entonces, para poder desarrollar todos los músculos implicados en este ejercicio, tú no puedes hacer solo mitad de ejercicio, no puedes subir solo hasta la mitad, ni puedes subir desde la mitad y bajar hasta la mitad, porque de esa forma solo vas a desarrollar medianamente bien la espalda o el bíceps, pero no las dos. Para desarrollar las dos tienes que hacer todo el rango. Y pues, por otro lado, también está el tema de la gente que hace un ejercicio mal hecho simplemente para hacer más repeticiones. Y esto es una tontería porque vamos a suponer un caso fácil para que se entienda. Tenemos dos personas que pesan lo mismo y miden lo mismo.
y una de ellas digamos que se hace 6 dominadas con poco rango, es decir, mal, y la otra se hace una dominada pero bien. Pues tiene más fuerza la persona que se hace una dominada bien hecha que la que se hace 5 mal. Y esto se debe a que la que se hace una dominada bien, pues controla todo el rango de movimiento de la dominada, pero el que las hace mal, si tú le dices que suba del todo, no va a poder, o si le dices que suba desde abajo del todo, tampoco va a poder, porque nunca ha ganado fuerza en uno de los tramos del ejercicio, ya sea arriba o abajo, y por eso tiene más fuerza la persona que controla todo el rango de movimiento de la dominada. Y por último, también hay ejercicios que la diferencia entre hacerlos mal y hacerlos bien es tremenda. Por ejemplo, muscle up. De un muscle up con keeping y con mucho balanceo a un muscle up estricto hay una diferencia brutal. Porque la fuerza que estás generando para un muscle up con keeping y con mucho balanceo no es nada comparada con la fuerza necesaria para ejecutar un muscle up estricto. También pasa, por ejemplo, en las flexiones en pino. En las flexiones en pino arqueado o recto, pues la diferencia es también muy grande, porque bueno, tanto en la fuerza generada como en el equilibrio necesario para realizar una flexión completamente recto es mucho mayor, tanto la fuerza como el equilibrio es mucho mayor que en las flexiones en las que estás arqueado. Y a largo plazo esto va a repercutir en que la persona que está haciendo flexiones sin arquearse va a ganar muchísima más fuerza que alguien que las está haciendo de forma arqueada. Y ya por último, pues también hay ejercicios que tienen más de una técnica correcta, digamos, por ejemplo las dominadas pronas. Las dominadas pronas tú las puedes hacer tanto arqueado como en hollow, es decir, recto. En este caso no te va a pasar nada si las haces arqueado porque no hay una carga sobre el lumbar, es decir, el lumbar no soporta ninguna carga. En las flexiones en pino sí, porque están las piernas tirando hacia abajo. Bueno, no sé cómo explicarlo, pero dibujaré algunas flechas o algo en alguna imagen para que se vea. Y en las dominadas esto no ocurre. Por tanto, es tanto la técnica arqueada como recta es una buena técnica para las dominadas. Ahora bien, yo siempre recomiendo hacerlas en hollow porque a largo plazo, si tú quieres avanzar hacia ejercicios más complejos como el muscle up o el front lever o dominada a una mano, pues todos estos ejercicios se realizan haciendo una retroversión pélvica y contrayendo abdomen y glúteos. Eso es un hollow. Y por eso, pues si quieres avanzar tanto, pues ya vienes acostumbrado a hacer ese movimiento porque siempre has hecho dominadas en hollow. Simplemente lo recomiendo por eso, pero si las haces arqueado no pasa nada. Es decir, la fuerza que ganas y el músculo es lo mismo. No hay tanta diferencia entre ellas. Y poco más ya. Espero que haya quedado clara cuál es la diferencia entre hacer un ejercicio bien hecho y cuál es y por qué no hay que hacerlo mal, simplemente. Y ya está.